Si son agudas, son graves, son esdrújulas. Ajá. ¿Hasta aquí va bien? Profe, ¿Sí? Ajá. yo tengo una duda, por ejemplo, la palabra tú, pero la que va con acento, esa, ¿cómo se clasificaría esa palabra? ¿Sería aguda? Tú, no. Lo que pasa es que tú es un monosílabo. Eso es un contenido de la tercera guía, de la segunda clase, de la Ah, última clase. Tú es un monosílabo. Los monosílabos, existe una regla que dice que no se van a acentuar, nunca. Independientemente de si son tónicos o si son átonos. Eso es una cosa que quisiera explicar. Esa cuestión de las sílabas cuando las palabras son tónicas o átonas, que es el primer contenido de la gramática que les mandé, es una cuestión un poco dudosa, porque a veces que nos digan, por ejemplo, que cuando uno dice tu primo, ese tú es átono, es decir, no tiene una acentuación, quizás no lo podamos escuchar. Es una cuestión que a veces solamente se puede resolver en programas de procesamiento de audios, por ejemplo. Quizás nos cuesta distinguir la diferencia entre tú eres mi mejor amiga y tu primo no es mi amigo. Según la ortografía, tú eres mi mejor amiga, ese tú se acentúa. Y cuando yo digo tu prima o tu primo no es mi amigo, ese tú es átono. Quizás eso nos cueste trabajo identificarlo auditivamente. Eso lo reconozco, cualquiera Profe, le puede entonces, costar trabajo. Entonces, en ese caso hay que aprenderse las reglas. En el caso de los monosílabos, aparece la cuestión del acento diacrítico, que es cuando existen dos palabras que se pronuncian idénticas, la ortografía dice, vamos a distinguir con la tilde una de las dos para identificar cuál es una y cuál es otra. Entonces, por ejemplo, en el caso de tú, tu pronombre personal, tú eres mi mejor amiga, se acentúa. Pero cuando el tú es como en que el caso de tu primo, sería un pronombre posesivo, que es un pronombre, fíjate, que modifica a primo. Entonces, ese tú, que es pronombre posesivo, no se acentúa. Ahí ustedes tendrían que saberse las clasificaciones de palabras, y cuáles son pronombres, cuáles son adverbios, cuáles son, etcétera. Supongo que eso también se los enseñan en gramática, por ejemplo, en asignaturas de gramática que tengan. Independientemente de eso, si uno escucha, se escucha distinto. Aunque yo sé que no es, que es un poco ambiguo, pero si uno escucha, por ejemplo, yo digo, tú eres mi mejor amiga, ese tú es mucho más enfático, tú eres mi mejor amiga. Sin embargo, yo digo, tu primo, cuando se dice tu primo, es como si como ese tú está modificando a primo, como si casi fuera un adjetivo. Entonces, no, se desplaza la fuerza de acentuación a primo, tu primo. Es distinto de cuando yo digo, tú eres mi mejor amiga. ¿Se entendió? Entonces, en tú eres mi mejor amiga, que el tú es un pronombre personal que no acompaña a nadie, no modifica ningún sustantivo, ahí aparece la tilde. Cuando yo digo tu primo, que es un tú pronombre posesivo que modifica un sustantivo, ahí entonces no lleva esa tilde. Y se distingue también en la sonoridad. No sé si lo capta. Sí, sí, lo que puso, sí. ¿Quién me preguntaba? sí, profe, sí lo entendí. Ya. Luego, eso respecto a tú, lo tienes que estudiar bien en la gramática respecto al resto de los tipos de palabras. ¿Ya? ¿Cómo, profe? Que eso mismo que te expliqué respecto a tú, lo tienes que estudiar respecto a otros tipos de palabras, que no necesariamente son pronombres, Ah, como personales y posesivos. ok. Por ejemplo, el mi podría ser. Sí, el mi. Ujú. Ah, Por ejemplo, el mi pronombre posesivo con función de adjetivo, cuando yo digo mi primo, no es idéntico a dámelo a mí, que ahí es un pronombre personal. claro, Pero incluso claro. esos casos son más sencillos porque si tú los pronuncias en voz alta te das cuenta de cuál debe estar acentuado. Dámelo a mí, ese mí es Ah, súper sí, enfático.
Si yo digo mi primo, es como si el mi se uniera más a primo. Entonces, fíjate que uno dice mi primo. Entonces, la fuerza de pronunciación está en pri, mi primo. Casi como si fuera un compuesto en el sentido auditivo. Y yo digo, dámelo a mí, no. Claro. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren que pasemos a la cuestión de los diptongos? Que no sé por qué me parece a mí que pues, siempre es más problemática, pero como ustedes quieran. Sí, por favor, pasámoslo. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a la guía 2. Okay. Bueno, ya estamos en la guía 2. Aquí pueden empezar a preguntarme. O si quieren, hago un resumen, pero quizás a yo través tengo de una los pregunta, problemas van saliendo las cuestiones. ¿Sí? que me cuesta diferenciar los diptongos acentuados y los hiatos, pero con vocal, ¿cómo? Vocal cerrada, creo. Porque cuando son la A, la E y la O puedo identificarlos bien, pero distinguir ahí me cuesta. ¿Te cuesta distinguir qué? No te entendí Los bien. diptongos acentuados y los hiatos. Los diptongos acentuados. O sea, ¿Cuáles con son los tilde, con diptongos tilde, acentuados? con tilde. Como por ejemplo, Los diptongos con tilde, a ver, ¿cómo? por ejemplo, náufrago, no sé si es un diptongo o un hiato. Un diptongo. Ah, Los y por diptongos y ejemplo, los hiatos también es una cuestión que está mucho en el terreno de la sonoridad. ¿Cuál sería por ejemplo, esa misma cadena de combinación de vocales que hay en náufrago, la hay en baúl, es decir, la A y la U. Ahora fíjate que cuando yo digo náufrago, no es igual que cuando yo digo baúl. En náufrago, la fuerza parece estar en la A, por eso siempre se dice que cuando la sílaba tónica cae en el diptongo, gráficamente se acentúa siempre la vocal abierta, es decir, la A, en ese caso. Yo digo náufrago, fíjate que la A y el diptongo es una unión de vocales que forman una sola sílaba, por tanto, sonoramente se sienten muy uniditas, como el náufrago. Y la convención gráfica dice que si es tónica esa sílaba donde está el diptongo, por convención siempre se va a acentuar la sílaba abierta. Ajá. Ahora, cuando uno dice baúl, el hiato de sílabas cerradas y abiertas es hiato porque es necesario marcar gráficamente que esa combinación de sílabas que pudiera ser un diptongo no se va a pronunciar como diptongo. Si no, si baúl no tuviera esa tilde, uno diría, por ejemplo, un extranjero que está aprendiendo español, lee la palabra baúl, él no sabe cómo se pronuncia, él está aprendiendo. Y él diría baúl. Porque eso, es decir, en la combinación de sílaba abierta y cerrada, normalmente, digamos, por default, por lo básico sería que fuera un diptongo. Ahora, ¿por qué aparece la tilde esta del hiato? Para marcar que no se va a pronunciar como diptongo, sino que se van a dividir en dos sílabas. Entonces sería baúl. Fíjate que es distinto. Náufrago a baúl. El diptongo de sílabas cerradas el hiato de sílabas cerradas y abiertas es una marca de un diptongo roto o algo así. En otros niveles escolares quizás se los enseñaron así. El hiato de sílabas de vocales cerradas y abiertas. Es como si hubiera un hiato, pudiera ser un hiato, pero la tilde lo que viene a decir es, esto no se pronuncia como hiato, esto se pronuncia en dos sílabas separadas. Como en caso de, por ejemplo, día y diáfano. Es decir, la combinación IA es de vocal cerrada y abierta, que normalmente sería un diptongo, como en diáfano. Pero día marca una tilde para decir que eso no se pronuncia día, sino día, sino ia. Ya. Ajá. Creo que Esa es la diferencia entre diptongos e hiatos. Los hiatos que tengan que ver, repito, con vocales cerradas y abiertas. Luego están los hiatos de vocales abiertas solamente, de la misma vocal cerrada, etc.
Esa es una forma fácil de entenderlo. Es una convención que es importante, esa convención del hiato, porque está diciendo que la palabra no se pronuncia en dos sílabas, es decir, que esas dos vocales no forman una sílaba, por tanto no son un diptongo, sino que se pronuncian sílabas separadas. Ajá, Ujú. Gracias. por nada. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar lo que son los triptongos? Los triptangos son sílabas que están compuestas por tres vocales contiguas que forman una, es decir, una sílaba que tiene tres vocales, una al lado de la otra, y la vocal del medio siempre es una vocal abierta. A, E, U, O. Los triptangos son muy sencillos porque tienen esa configuración y siempre se acentúa la vocal abierta. Sí, son mucho más sencillos que los diptongos y los hiatos. Y además porque hay muchos menos también en la lengua. Y profe, ¿esos van con el acento gráfico, o sea, con tilde? En el caso de que en esa sílaba sea tónica. Si no es tónica, no. Ah, ya. Los diptongos y los hiatos no Ok. tienen nada que ver con es decir, con que la sílaba sea tónica o no. Es decir, los diptongos son tipos de sílabas y los hiatos, por decirlo de una manera, es decir, no son tipos de sílabas, sino hablan sobre vocales que son contiguas, si se pronuncian unidas en una sílaba o se pronuncian separadas. Ahora, arriba de eso, a eso se superponen las reglas de acentuación. Y entonces, en dependencia, la sílaba tónica puede estar en la sílaba que es diptongo o no. Si está, entonces, bueno, ahí hay que ver qué pasa. Si está en otra sílaba, la tonicidad de esa palabra, la fuerza de pronunciación está en otra, no se entremezclan la cuestión del diptongo con la acentuación, con la tilde. ¿Se entiende eso? Ah, ya. Ujú, Sí, profe. ya. Gracias. Nada. No sé si en las guías tienen algunas dudas con... Podemos irlas mirando también, como para ejercitar un poco. Por ejemplo... ¿Están mirando la guía 2? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos uno de los ejercicios, por ejemplo? Si alguno tiene algún problema en alguno, me dice cuál y ahí lo vemos. Bueno, Podemos hacerlo simplemente como para... bueno, sería bueno. Elijan ustedes uno de los ejercicios. Hay uno de que si es diptongo o si es hiato, en el caso del 3, por ejemplo. Ahí podemos preguntarnos si es Ahí diptongo, puede ser. o hay hiato y por qué se acentúa o no. Por ejemplo. A ver, vamos a hacer el cuarto. ¿Ok? Ya. Sí. Sí, no, la Y es una cuestión gráfica. Incluso a veces tiene que ver con la historia de la lengua. Es decir, lo que se escriba con Y. Pero el sonido es, sí, es lo mismo. Sí. Igual, la Y. ¿Cómo? Sí. La Y por lo general siempre forma diptongo. La Y, estoy hablando de final de palabra, no, por supuesto la que se pronuncia, no la de Jessica, sino la de Paraguay. Ajá.
Por ejemplo, Paraguay es una palabra grave que no se tilda porque, bueno, porque termina en vocal. ¿Ves? Es decir, en ese caso funcionaría igual que si se escribiera con sílaba latina. Lo que cuenta acá es el sonido, no la convención gráfica de si se escribe con I latina o Y. Por ejemplo, el caso de Paraguay lo explica bien. Paraguay no se acentúa porque es grave que termine en vocal. En ese caso es un diptongo, pero es vocal, ¿no? Es decir, es un sonido vocálico. No. Profe, ¿Sí? ¿qué es alcoy? La tercera palabra de la segunda línea, en la segunda guía. En la segunda guía, Sí, en qué ejercicio, en el primero. La tercera palabra de la segunda línea. alcoy, es como un nombre propio. No sé, puede ser un apellido, está con mayúsculas, ¿ves? Claro, esa no es buena porque no sabes cómo se pronuncia. Pero bueno, se pronuncia alcoy, Alcoy. creo yo. Sí, no, esta guía no esta guía, es decir, yo no hice esta guía. Esta guía fue una guía que hizo como un alumno ayudante. Este no sería un buen ejemplo porque todo esto depende mucho de que nosotros sepamos cómo la palabra se pronuncia. Si uno no sabe cómo la palabra se pronuncia, es difícil hacer un ejercicio así. A ver, vamos a hacer el cuarto, por ejemplo. Bueno, el cuarto o el tercero. ¿Quieren que hagamos esto de dividir en diptongo e hiatos? Sí. Por ejemplo, en el caso de, estamos en el Sí, por tercero. favor. En el caso de bohemio, ¿qué tenemos? Yo voy a decir el primero y después ustedes me dicen los demás. En el caso de bohemio es interesante porque tenemos tanto hiato como diptongo. Es decir, la combinación, la separación entre es decir, la combinación de o y e no forma hiato, no forma diptongo. No se dice, no, es que no se puede decir bohemio, es bohemio. Esa combinación de dos sílabas abiertas constituye sílabas distintas. Entonces tenemos bo, mio. En el caso de mio tenemos un diptongo. Fíjense, bueno, la sonoridad quizás le indique o no. O, y o. Ese io se pronuncia en una sola sílaba, como más unidito, y la o y la e no se unen en una sílaba. Por eso tenemos un diptongo entre la o y la e un hiato entre la o y la e y un diptongo entre la i y la o. Ajá. ¿Por qué bohemio no se acentúa? No se le pone una tilde. ¿Dónde está la fuerza de pronunciación de bohemio? En la e. No se dice bohemio, ni bohemio, ni bohemio. Se dice bohemio. La fuerza de pronunciación está en la E. Por tanto, es una palabra grave. Porque es una palabra grave porque la fuerza de pronunciación está en la penúltima sílaba y no se le pone una tilde porque termina en vocal. Cuando se dice que termina en vocal, es lo mismo que termina en diptongo. En ese caso, porque es una unión de vocales. ¿Se entendió? Sí. Si tenemos una palabra grave que tiene un hiato y tiene un diptongo y no se acentúa porque termina en vocal. ¿Ya? Entonces ustedes, los que se animen, hagan lo mismo que hice yo, háganlo con el resto de las palabras. A ver, ¿quién quiere ser audaz? Audaz sería un diptongo. Audaz, ajá. Sí, Y no se acentúa porque es aguda terminada en Z. muy bien. Así, ya. ¿Quién hace viaje? ¿Quién quiere hacer viaje? Diptongo. ¿Cómo? Diptongo. Diptongo, ya. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Y Ya. no se acentúa porque termina en vocal. Bien. Viaje. A ver, otra que sea interesante. Ahogado.
¿Quién Sería hace hiato. ahogado? Hiato, que hay dos vocales abiertas. Hiato. ¿Sí? ¿Por qué no se acentúa? ¿Por qué no se grave acentúa? terminado en vocal. Porque Ok. es grave. Porque es grave terminado en vocal. Tengo la vocal. ¿Tienen duda con algo? A ver. Profe, entonces los hiatos son cuando se escuchan dos vocales seguidas, como ahogado. Dos vocales seguidas hay en los diptongos también. Ay, Ah, pero tengo que conectar mi computadora. Espérense un instante. Ahora vuelvo. Que el tema es cuando están en sílabas distintas o en una ya. misma sílaba. Queda igual. Es que cuando hay dos vocales en una misma sílaba, se dice que es hiato, o sea, perdón, que es diptongo. Y cuando están en sílabas distintas, se dice que es hiato. Ah, ya. Ya. Ahora sí, gracias. ¿Preguntas? ¿Quién es mi asistente? Ya, sigue, porque estoy conectando la computadora. Ya respondió mi duda. Bueno, gracias. Reaparezco. Ya estoy aquí. Entonces, ¿otra duda? ¿Alguien? Profe, entonces, voy sería un diptongo, por cómo suena. Voy es un diptongo, pero como es un monosílabo, es decir, al ser diptongo, eso lo define como monosílabo. Ajá. Porque es una sola sílaba. Ah, O sea, como es claro. es decir, una sola sílaba, no se acentúa. ¿Cuándo se rompería el diptongo? No existe esa palabra en español. Si hubiera una palabra que fuera voy. Ajá. Si hubiera esa palabra, entonces ahí sería un diptongo, serían dos sílabas y sería una palabra aguda que se acentuaría. Pero esa palabra no existe. Ajá. Ujú. Ya. Eso. Profe, ¿y los trabajos que tuvimos que mandar tienen una nota o algo así? No los he terminado de leer. Bueno, supongo que ustedes saben que es una política de la universidad que en el primer mes no haya evaluaciones con nota. Sí. Son evaluaciones en el Ah, sentido de que, es decir, no sé con qué nombre darle. Es decir, cuentan, pero no se les va a asignar una nota. Si cuentan en la trayectoria de ustedes, como yo les dije al principio, pero no se les asignaría una nota. Por ejemplo, este contenido de ortografía, la evaluación sería después de mayo. Si no es que la universidad no cambia su política. Ya. ¿Tienen otras dudas? No, es bueno que no las tengan, lo que podría ser en me el preocupa. ítem 4. Ajá. A ver, Ítem 4. ¿Ítem 4 de qué ejercicio? ¿O el ejercicio 4? el ejercicio 4. A ver, Ujú. sí, el ítem 4. Ataúd. Ese es un caso interesante. Ataúd, ¿dices tú? Sí, ahí igual me confunde.
¿Dónde Claro. sería? ¿Dónde está la fuerza de pronunciación de ataúd? La última sílaba. En la En U. U. En la U, ¿no? Fíjense que en ataúd tenemos una combinación de sílabas de vocal abierta y cerrada. Si eso Sí. fuera un diptongo, sería ataúd, pero es ataúd. Ahora sí. Entonces la tilde aparece porque tiene la tilde esa, lo que indica es esto no es un diptongo, es un hiato. Ay. Ahí sí. No, no entendí ese ejemplo porque se cortó. Ataúd tiene la fuerza de pronunciación en la U y se tilde. La tilde se pone porque la tilde lo que quiere decir es, si esto fuera un diptongo, la palabra se pronunciaría ataúd, pero esto no es un diptongo, es un hiato. Por tanto, la A y la U se dividen en dos sílabas y es Ah, ataúd. ya. Esto es interesante porque las reglas, oigan todos bien, ustedes van a enseñar esto. Las reglas de la acentuación y los diptongos se superponen a las reglas de las agudas, las llanas, las graves y las esdrújulas. Ataúd es una palabra que tiene la fuerza de pronunciación en la última sílaba. Termina en D. Según esas reglas, la palabra no se debería acentuar, ¿no? Porque las palabras agudas se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Pero ahí prima el hiato. Ya. Esto es una cuestión que deben atender. Deben estar claros en ella. En ese contexto, la regla que prima es la regla del hiato. Es necesario, por sobre todas las cosas, marcar que esa combinación de vocales se pronuncian en dos sílabas diferentes, independientemente de que la palabra termine en lo que termine. Entonces, a veces las reglas confluyen y son contradictorias, digamos. En ese caso, la regla que va a predominar es la del hiato. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, por ejemplo, profe, a ver, reúna. Ya, es lo Reúna mismo, sí, tendría 3 sílabas, claro. ¿o no? En Y si reúna pasa lo mismo. igual. ¿Puedes explicar? Claro. Prima la regla del hiato, aunque termine en Ujú. vocal, se tilde. Claro, es una palabra grave, es una palabra grave y se tilda aunque termine en vocal. ¿Por qué? Porque prima la regla del hiato. Porque si no se Ya. pronunciaría reúna, no reúna. Claro. Ajá. En alegría pasa lo mismo. Es una palabra grave, sin embargo se tilda. Una palabra grave terminada en vocal. Pero se tilda la I, porque no es alegría, es alegrías. En dúo pasa lo mismo, en búho pasa lo mismo, en mío pasa lo mismo, en moría pasa lo mismo, en filosofía pasa lo mismo. En Darío, en... Bueno, en leímos no. ¿Se entendió? Sí. Ahora sí. Eso es algo que, por ejemplo, no está dicho en la gramática, me parece. Por eso es algo que les hice hincapié en que atendieran. Esa acotación de que la regla del hiato se superpone, me parece, no recuerdo que ustedes citaban en el texto que ustedes leyeron. Pero es muy... Es decir, no es que sea una excepción, eso aparece todo el tiempo. Fíjense que en casi todas esas palabras está eso. A ver el chat, ¿están escribiendo algo? Sí. Reúna sería hiato. Uh-huh. ¿Algo más? Creo que eso. Eso era lo que más complicado. El contenido, digamos, de esta cuestión de acentuación nuclear, el núcleo de la cuestión de la acentuación, estaba en esa primera clase. Ya la otra clase eran cuestiones más periféricas,
como de palabras compuestas, acento diacrítico, que bueno, es un asunto importante, es decir, cuándo diferenciar los monosílabos, pero eso depende más de reglas, que uno se puede aprender de memoria. Sin embargo, el contenido de la primera clase es un contenido más nuclear, que además depende de la cuestión también de la sonoridad. Y es también como más transversal, porque la mayor parte de las palabras están expuestas a este tipo de reglas. Pero ya luego, si solo se acentúa o no, si aún se acentúa o no, etcétera, son palabras, es decir, son como un conjunto más reducido de las palabras que están expuestas a esas reglas. Por tanto, el foco para su estudio debe estar en ese primer contenido. Ya el otro contenido es más de reglas, en ese sentido. Bueno, de reglas que por supuesto se atienen a diferencias de sentido entre dos palabras que se pronuncian igual, etcétera. Como por ejemplo, si se pronuncia qué, si se acentúa qué, o no si se tilda qué o no se acentúa qué. No es que sea una regla vacía de contenido, eso no es lo que quiero decir, sino que es una regla que afecta a un menor número de palabras. Sin embargo, todas las palabras están afectadas por esta cuestión que estamos hablando ahora. Si son agudas, graves o esdrújulas. En los casos de que haya diptongo o hiato, cómo interactúa la regla de los diptongos y los hiatos con lo de las agudas, llanas y esdrújulas. Ajá. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Profe, le preguntan por el chat. Ya. Me preguntan, a mí me cuesta identificar las palabras. Yaritza, explícame mejor qué quieres decir con eso. ¿Puedes hablar? Yaritza. Ya. Bueno, entonces escríbeme qué es lo que te cuesta identificar, qué palabra es aguda, grave o esdrújula. Yaritza, ¿me escuchas? Bueno, no sé si me escucha. Dice que le cuesta. Dice que la escucha, pero que no sabe diferenciar los diptongos y los hiatos y los triptongos. Que si le puede explicar eso. Ya. Como le decía a Kurt, no sé si estabas presente. Bueno, en el caso de Kurt estábamos hablando de dónde estaba la fuerza de pronunciación. Aquí estamos hablando de distinguir entre diptongos e hiatos. La distinción entre diptongos e hiatos puede manejarse a nivel sonoro, es decir, que yo tenga la habilidad de identificar que cuando yo pronuncio diáfano, hay una unión mayor entre la I y la A que cuando yo pronuncio día. Si cuando yo pronuncio día, se sienten separadas la I y la A. En ese caso hay un hiato, son sílabas distintas. La di es una sílaba y A es otra. Cuando yo digo diáfano, hay un diptongo, están pronunciadas junticas y forman una sola sílaba. Pero eso es una cuestión casi intuitiva, una intuición de la sonoridad. Si tú no tuvieras esa intuición, tendrías que aprenderte las reglas. Si no tuvieras esa habilidad de distinguirlo por el oído, pronunciándolo en voz alta, tendrías que aprenderte las reglas. Y aprenderte que cuando hay, por ejemplo, en ese caso, unión de vocal abierta y cerrada, si tú te encuentras una vocal cerrada y una abierta, y la cerrada no está tildada, entonces ahí habría un diptongo. Si te encuentras, bueno, habría un diptongo siempre y cuando la sílaba fuera tónica. Es decir, habría una tilde siempre y cuando, a ver, te explico, es una cuestión un poco complicada. Tú tendrías una guía de cuando hay un diptongo o hay un hiato, tendrías que sacar las cuentas por las reglas de acentuación.
Si la sílaba es tónica, si da la casualidad que la sílaba es tónica, eso te daría una indicación de cuándo hay un diptongo o un hiato, la sílaba que tiene el diptongo o el hiato. Porque si hay un hiato, esa sílaba cerrada y esa sílaba abierta va a estar tildada si hay un hiato y no va a estar tildada, o va a estar tildada en la abierta si hay un diptongo. Eso. Si es un hiato va a estar tildada la cerrada y si es un diptongo va a estar tildada la abierta. Eso es si la sílaba es tónica. Y si no, tendrías también que contar cuántas sílabas hay, dónde está la tónica, y entonces ver si es aguda, grave o esdrújula. Eso sería, no sé si como pudiste entender mejor porque está complicado, porque tendría que decir muchas formas. La mejor manera es pronunciar en voz alta y distinguir cuando uno pronuncia unidas dos vocales contiguas, como en diáfano o en ruido, y cuando las pronuncia separadas, como en río, a diferencia de horario. En horario tenemos la misma combinación, incluso con la misma consonante que en río. Decimos horario, horario. Ese río es la misma cadena sonora que la de río, ¿no? Entonces en horario, uno dice horario. Fíjate que ahí como que fluye más. Horario. Sin embargo, en río no fluye. La I se pronuncia separada de la O. Entonces tenemos río. Ahí hay una tilde porque está diciendo, esto no es un diptongo, no se pronuncia como horario, sino que vamos a dividir esa I y esa O en dos sílabas distintas. Entonces tenemos un hiato. Esa es la concepción básica de diptongo e hiato. Son dos vocales que son contiguas, forman diptongo cuando se pronuncian en una sola sílaba, es decir, se pronuncian juntas, o forman hiato cuando se pronuncian en sílabas separadas. Es decir, sonoramente suenan como más separadas, como en río. Esa es la cuestión esencial. El triptongo es una cuestión mucho más periférica porque hay pocos triptongos. O sea, el triptongo es una sílaba que tiene tres vocales y la vocal del medio es una abierta. Entonces las tres se pronuncian junticas, como en atestiguáis, cosas así. Y si es tónica esa sílaba, se va a tildar siempre la abierta. Que tiene que ser tónica, porque si no, no es si se tilda es porque es tónica, obvio. Pero el triptongo ya dice que es una sola sílaba. Entonces, si es tónica esa sílaba, se va a tildar siempre la abierta. Si hubiera un hiato, se rompe el triptongo y deja de haber un triptongo. También puede ser que el triptongo forme hiato con otra vocal, pero bueno, eso es un poco más, son casos más excepcionales. Profe, Un poco, ¿sí? ¿qué pasa cuando hay un hiato Sí. y no hay o sea, son dos vocales, por ejemplo, abiertas o dos vocales cerradas? ¿Cuál de ahí se acentúa? ¿O no Las dos existen? abiertas son hiatos, como ejemplo en aéreo, ese tipo de ahora. Esas siempre son hiatos, no forman diptongo. Ahora, las dos cerradas pueden ser las cerradas iguales, como en chiita, que también son casos periféricos. Esas se pronuncian como hiato. Y Pero están ahí, los casos, ¿cuál ¿ya? de esas se va a tildar? ¿Cuál de las dos Es vocales? que no hay una ¿O no? regla para decir que se van a tildar. Si tú dices si la tónica está ahí, si la sílaba tónica está ahí, Ah, sí. depende de dónde esté la fuerza de pronunciación. Ah, ya. Ya. Y también depende de lo que sigue después. Ya. Por ejemplo, Ok. como en chiíes. En el caso de... Sí, por ejemplo, en el caso de aéreo, la fuerza de pronunciación cae en la E. No cae en la A y se acentúa la E. Ya. O ahora. A ver. Lo del triptongo está bien explicado en la gramática. En la gramática, perdón, en el texto de ortografía.
El triptongo es una cuestión bastante sencilla y está bien explicado. Es decir, es una explicación corta y está muy bien ahí. Así que estudien, se lo pueden estudiar bien por ahí. ¿Por qué se tilda aéreo y no se tilda ahora? ¿A quien estaba preguntando? Porque aéreo lleva... Porque ahora lleva H. No, la H no tiene nada que ver con esto. Esto es una cuestión sonora. La H no interviene en nada. La H puede estar... Aéreo es esdrújula, ¿o no? Aéreo es esdrújula, ¿cierto? Aéreo Entonces es las esdrújula. esdrújulas siempre se tildaban. Claro, aéreo es esdrújula. Fíjense que en aéreo hay dos hiatos. Está entre la hiato entre la A y la E y el hiato entre la E y la O. En el caso de los hiatos formados por dos vocales abiertas, sí, se entiende que forman sílabas distintas. No hay que indicar, es decir, nunca forman diptongo. El problema, la intersección entre el hiato y el diptongo viene cuando hay combinación de cerradas y abiertas. O de dos cerradas, no iguales. Ajá. Ahora no se tilda porque es grave. En ese caso no hay intersección entre reglas de acentuación de hiato y agudas, graves y esdrújulas. Ahí el hiato formado por dos abiertas no hay que tildarlo, se pronuncia separado y ya está. No es como el caso del hiato de cerradas y abiertas donde pudiera haber sido un diptongo. Esas nunca pueden haber sido diptongo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno. Yo veo que participan pocos, por al menos por las voces que escucho. Siempre escucho las mismas voces. ¿Los demás están entendiendo? O que igual hay poquitos conectados. Ya. Mm, ¿Les fue bien estudiando solos? que yo por lo menos, personalmente creo que sí. Ya. A mí en lo personal no, porque soy muy dispersa y me distraigo con cualquier cosa muy fácilmente. Ya, bueno, pero es que este contenido en particular se presta como para que ustedes lo estudien autónomamente. Ya va a haber otros contenidos que son más prácticos. Pero como no podemos hacer todo el tiempo videollamada, es un contenido que realmente es mucho de estudiar. Un contenido muy preciso, es decir, no es como otras disciplinas que ustedes estudian donde hay que leer lecturas extensas, que sean cuestiones reflexivas. Aquí no hay reflexión en el sentido de formarse una opinión, sino leerse un conjunto de reglas y sí tratar de entender en qué consisten y qué aspectos, territorios de contenido hay adentro, ¿no? Y luego practicar. ¿Las guías las pudieron hacer bien? Sí, aparte de lo que le pregunté, pues Recordé muchas cosas. Ya. ¿Tienen dudas de las otras guías, por ejemplo? profe, preguntan en el chat si el ayudante del ramo no va a cambiar. ¿Cómo? En el chat están preguntando ¿Ya? que si el ayudante del ramo ha cambiado.
¿Hay No, ayuda? actualmente no hay ayudante. Ah, ya. Había un ayudante el año pasado. ¿Por qué? Mm. No sé, preguntaban en el chat. Ah, no, ahora no hay ayudante. Con las últimas guías, con los últimos contenidos, ¿tienen dudas? Mm, Profesora, ¿y eso de la acentuación diacrítica que aparece en la guía 3? Ujú. ¿Qué es la acentuación diacrítica? Sí, Te pregunto, ¿qué es? no sé, por eso me surgió la duda, es que no había revisado bien la guía, porque había estado leyendo estos días. Ya. La acentuación diacrítica, el acento diacrítico es un acento que sirve para diferenciar dos palabras que se pronuncian igual y tienen sentidos o significados distintos, como en el caso de TBC y me tomé el té, ahí hay sentidos distintos, pero también pueden ayudar a diferenciar la misma palabra con funciones distintas. Como la misma palabra puede ser la misma o no, pero que se pronuncia igual a veces con funciones gramaticales distintas. Como por ejemplo los casos de cuando qué se pronuncia, se tilda, o cuando qué no se tilda. O quién se tilda y quién no se tilda, que son diferencias ligeras más casi de función que de sentido. Por ejemplo, ¿quién te dijo eso? Ese quién se tilda. Y yo no sé, a quién tuviste ayer no es mi amigo. En ese caso, ¿quién no se tilda? Ese es el acento diacrítico. La tilde que sirve para diferenciar dos palabras iguales que tienen sentidos o funciones distintas. Ya, muchas gracias. Y son monosílabos. Ya luego tienes que estudiarte exactamente los casos. Pero en la ortografía está bastante bien explicado igual. Ya, gracias, profesora. Pues nada. ¿Alguna otra duda? Creo que no. ¿No? no, Bueno. no. Bueno, en ese caso ya tenemos como más de una hora de conexión. Si no tienen más dudas, este es el momento. Igual, en otro momento igual pueden hacerme preguntas sobre esto, pero ya luego pasaríamos a otros contenidos. Estaríamos terminando con acentuación por ahora. Ya. Entonces, seguiríamos de la misma manera. Durante todo el mes vamos a seguir con ortografía. Después vamos a pasar a puntuación y, bueno, por supuesto, ortografía de las letras. Ajá. Y también, es decir, cuestiones diversas de ortografía. Entonces, seguiríamos igual, con el mismo sistema, si a ustedes les parece bien, porque es el mismo tipo de contenido. Yo les voy a mandar, siempre les voy a mandar un audio con orientaciones. Si acaso les hago algunas acotaciones de contenido, les indico el estudio, es decir, el texto que deben leer y las guías de ejercicios. Ya. Les Las aconsejo, ¿sí? guías de ejercicio son siempre para nosotros solamente, ¿cierto? No tenemos que enviárselas. No me las tienen que enviar, por eso era importante que las discutiéramos. Ya. Si ustedes quieren, por ejemplo, eso pudiera ser una buena cosa entre ustedes, ¿no? No sé cuánto ustedes se relacionan, ¿no? Porque ahora no estamos en presencia. Pero ustedes también pudieran compartirse, no sé, de alguna forma revisar las guías entre unos y otros. Quizás para la otra clase de retroalimentación
Entonces ahí ya están las dificultades que tengan entre todos. Quizás salgan más rápido a la hora de la clase de retroalimentación. Ya. Sí. Pues, Me parece. Ujú. Mm. Entonces Entonces, la guía número 3 y 4 sería para la próxima semana para representarla, no, que serían ahora igual. que no la he Las visto. que ustedes ya hicieron, todo eso lo teníamos que ver hoy. Ya la otra semana empezamos con un contenido que no es de acentuación. Es decir, toda la cuestión de acentuación en principio deberíamos verla hoy. Aunque por supuesto, si luego ustedes siguen con dudas sobre acentuación, igual lo vemos. Pero como tal, las clases no van a referirse a cuestiones de acentuación. Ya. Yo creo que no hay más dudas, profe. O Bueno, nadie dice nada. entonces, ya. Entonces nos estamos viendo viéndonos, encontrando al menos virtualmente el próximo lunes. En el horario de clases yo voy a hacer lo mismo que he hecho hasta ahora. Y ahí les voy indicando cuando hacemos por los contenidos reunidos que tengamos, les indico, supongo que sería no la semana que viene, sino la otra, tendríamos otro encuentro de este tipo. Me preocupan los que no se conectaron, ¿saben si es que no tienen conexión o...? Porque luego, algunos si creo ustedes que no se comunican están- conmigo, yo no tengo forma de saber qué problemas tienen, ¿no? Entonces, creo que algunos estaban haciendo otras cosas. O ya, algunos, querían meterse ahora, pero no lo podían. O ya, se les fue la señal, salieron por accidente y no la aplicación, la página, la aplicación, no sé, no los deja meterse de nuevo. ok. Bueno, si Yo, profe, alguien no pudo estar conectado y quiere hacerme preguntas, y me tendría que escribir a mi correo, y ahí veríamos. Ujú. Entonces, bueno, tenemos la próxima clase el lunes y ahí nos volveríamos a encontrar. No tienen otra tarea por el momento. Bueno, a partir de lo que vimos hoy, si tenían dudas, pueden volver a ese mismo contenido. Ajá. Ok. Bueno, Bueno, que estén muy bien. Hay una pregunta, ¿no puede hacer un foro abierto en Educa que sea para aclarar dudas? Sí, sí. Se puede hacer. Ujú. ¿Estos foros ustedes los están usando en otras asignaturas? Hemos usado uno y creo que mañana había otro. Bueno, no, creo que Pero hemos usado uno solo. ¿el foro se mantiene abierto así como indefinidamente o es como que funciona como esta reunión, por ejemplo, que se pacta en un horario? No lo he usado, por eso no sé. Ah, oh, creo que quedaba abierto. Ya. Podemos hacer un foro, incluso lo bueno sería que sea un foro en el que ustedes mismos puedan contestarse entre ustedes también, ¿no? Porque Sí, por sí, supuesto yo siempre no creo estoy que está esa conectada a opción. Educa, ¿no? Bueno, Creo voy que a está intentar esa hacerlo, opción. nunca lo he hecho, voy a intentar hacerlo y lo dejo abierto y ustedes mismos, sería bueno que colaboraran entre ustedes Sí, también, ¿no? Ya, entonces yo ahora mismo sí, de hecho teníamos pensado. voy a ver cómo se hace y lo trato de abrir. Ok, Bueno, que estén bien y estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben. Si alguien se retrasó, algunos me han escrito que no pudieron hacer las tareas por distintos motivos, no hay problema. Las pueden mandar cuando las tengan listas, las tareas pasadas. ¿Sí?
Ok. Bueno, profe. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, que esté bien. Igual.